inclusive en Guerrero, que son estados que supuestamente tienen niveles de delincuencia más altos que el nuestro. Pero lo que ocurre en Veracruz es sin duda alguna una cadena de impunidades. Han asesinado 16 compañeros de los medios de comunicación antes de Anabel y no ha ocurrido absolutamente nada. Basta recordar algunos casos emblemáticos como el de Regina Martínez, reportera del semanario Proceso, quien fue asesinada y no ocurrió nada, detuvieron un chivo expiatorio y lo tuvieron que soltar meses después ante la falta de pruebas y de evidencias. Y este es un caso que no queremos nosotros que quede impune otra vez. La impunidad que hoy reina en Veracruz es a consecuencia de la incapacidad de las autoridades estatales encabezadas por Javier Duarte, pero también de la complicidad de ellos con la delincuencia organizada, como ha quedado plenamente comprobado con el caso también de los 5 jóvenes desaparecidos y 2 de ellos ya encontrados asesinados en Tierra Blanca, Veracruz, hace un par de semanas. El día de hoy, Anabel es, además de esto, criminalizada cuando no tiene medios de defensa, criminalizada sin ninguna prueba. El propio fiscal del Estado dijo ayer que ellos sacaron estos indicios de rumores en redes sociales y con esa ligereza y con esa bajeza se busca insultar la memoria de una persona que fue asesinada de manera vil, al igual que lo buscaron hacer con muchos otros miembros de los medios de comunicación en su momento, buscando la salida fácil, pensando que de manera que puedan criminalizar a alguien cuando no puede defenderse o no puede hacerlo, pues sin duda alguna con eso buscan salirse por la tangente de un tema tan complejo. Lo que nosotros hoy estamos buscando es que este tema se escuche a nivel nacional, que esta impunidad que hoy reina en Veracruz pues vaya terminando poco a poco, que aquellos que han sido responsables, en específico el gobernador del estado, el fiscal general del estado y el secretario de Seguridad Pública, sufran también las consecuencias del peso de la ley y que la Procuraduría General de la República pueda traer también el caso de Anabel, como muchos otros también que hemos solicitado, para que el gobierno federal intervenga en una situación que el estado de Veracruz y sus autoridades no han podido contener ni hacerse cargo. Le cedo el uso de la palabra al senador Blázquez. Gracias, muchas gracias, senador Yunes. Como presidente de la comisión que da seguimiento a agresión a medios de difusión y periodistas, quiero decir que en nuestra contabilidad son 19 los casos de muerte que se han dado durante la actual administración del gobernador Duarte, son 40 los casos de movilización forzosa de periodistas que han tenido que dejar la entidad por amenazas. Y sí, quiero señalar que vamos a presentar un punto de acuerdo en conjunto en esta sesión de pleno, donde entre otros asuntos vamos a demandar que la Procuraduría General de la República atraiga la facultad de atracción. No es posible, con los vicios que hemos detectado en estas y otras ocasiones en el Ministerio Público Local, dejar una investigación en sus manos cuando ya vemos cuáles son los primeros resultados, incriminar precisamente a la víctima. Asimismo, quisiera señalar que varios compañeros periodistas de Veracruz nos han señalado que previa y consecuentemente a la muerte de la compañera Flores Salazar han sido amenazados. Entonces vamos a demandar a las autoridades federales, concretamente a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, que se proteja debidamente a estos compañeros, ya fuera activando el mecanismo de la Secretaría de Gobernación o bien dirigiéndose en caso por caso a fin de evitar otra situación como esta. Yo sí quisiera preguntar al presidente de la República, sé que los gobernadores son autónomos, bueno, así nos dicen, pero preguntarle qué necesita, qué se requiere para que un gobernador sea destituido de sus funciones, cuando en Veracruz todo es cabeza perdida, cuando no solo el gremio periodístico, sino muchísimos sectores de la sociedad son amenazados, son asesinados. Y el caso reciente, cuando de su domicilio un comando armado extrae a una comunicadora, la maniatan, la sofocan, la asesinan, recién parida la mujer, madre de 2 bebés, entiendo uno de 15 días de nacido, y la tiran como si fuera un objeto de basura en una entidad vecina.
Entonces, es la pregunta que quiero dejar en el aire: ¿qué se necesita en este país para ser llamado a cuentas, ya fuera ante el Poder Legislativo, ya fuera ante una agencia del Ministerio Público Federal? ¿Qué se requiere para que un gobernador sea llamado a cuentas? Yo creo que en el estado de Veracruz esto ya rebasó todos los límites de inteligencia, y me sumo a la voz de mis compañeros periodistas de aquella entidad: ya paremos esta estúpida masacre. Muchas gracias. Los compañeros periodistas. Quisiera cederle el uso de la palabra a los compañeros representantes de los organismos pro medios de difusión aquí presentes, Teodoro Rentería Arroyave y Teodoro Rentería Villa. Teodoro. Amigas y amigos, colegas, señores senadores, este es un problema sumamente grave que sufre el país, y nosotros tenemos una contabilidad terrible desde 1983 a la fecha. Estamos hablando de cifras espantosas, porque se han cometido 243 homicidios que nosotros consideramos en contra de las libertades de prensa y expresión. De esos 243 homicidios, quiero decirles a ustedes que son 193 periodistas, son 20 trabajadores de prensa, entre ellos humildes voceadores que nadie toma en cuenta. Ni la comisión, ni las comisiones de derechos humanos toman en cuenta a todas aquellas víctimas que también son de las libertades de prensa, como son los trabajadores. Humildes voceadores han sido asesinados nada más por estar vendiendo los periódicos. Asimismo, son 15 familiares y 13 amigos de comunicadores. Y muchas veces los familiares han sido asesinados en hechos diferentes para amedrentar a los periodistas. Y ya sé que les van a llamar a algunas autoridades víctimas colaterales. También hay 2 civiles asesinados, y con ello se completa esta cifra. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué este fenómeno de los asesinatos contra las libertades de prensa y expresión? Simple y sencillamente porque prevalece la más espantosa y vergonzosa impunidad en el país. Puedo asegurarles que desde 1983 ninguno de estos asesinatos ha sido aclarado correctamente. Nosotros, cuando empezamos a hacer esta contabilidad, que además la tenemos perfectamente bien documentada, pensamos hacerlo a partir de 1984 por el asesinato simbólico de Manuel Buendía Telles Girón, pero nos encontramos en la investigación que había habido 2 asesinatos antes, en 1983. Entonces, no podíamos ignorarlos. Ahora teníamos más o menos una calma, tensa desde luego, desde agosto del año pasado para acá. Y pues decíamos, bueno, qué bueno que ya no están ocurriendo. Y resulta que en el mes de febrero se presentan 2 asesinatos, uno en Oaxaca y ahora el de Anabel. Y volvemos otra vez a la misma situación. En la mayoría de los casos, criminalizar a la víctima en diferentes formas. Tienen contactos con el crimen organizado. No se trata de un crimen por las libertades de prensa y expresión, es un asunto de tipo pasional, e inclusive se les acusa hasta de gays, como si esto fuera un pecado, ¿verdad? Y esto lo hacen las autoridades continuamente. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Tenemos que acabar con la impunidad. Y quiero decirles que también el Senado de la República, el Legislativo, tiene una cuenta pendiente con los periodistas. Nosotros presentamos juntamente, escúchenlo bien, con Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un proyecto de ley
para federalizar los delitos contra las libertades de prensa y expresión. Ya estaba aquí en el Senado de la República, listo para que fuera aprobado, y resulta que en un momento dado nos traiciona, nos dicen que no va a entrar la iniciativa de ley que nosotros habíamos presentado y se presenta la del presidente de la República. Pero en fin, confiábamos en que se iban a hacer las cosas correctamente. Y lo que siempre sucede, al final simplemente dijeron que los delitos contra las libertades de prensa y expresión serían atraídos por el Ministerio Público Federal cuando lo considere conveniente. Pues así ha estado siempre. Entonces, ¿cuál federalización de los delitos contra las libertades de prensa y expresión? Y luego, para acabarla, ya teníamos en el Código el Código Federal, Código Penal Federal, ya teníamos mucho ganado sobre esta situación, sobre todo la cuestión de federalizar los delitos. Y resulta que ahora el nuevo documento, que va a ser un código general para toda la República, todos estos puntos fundamentales para la defensa de las libertades de prensa y expresión fueron suprimidos. El secreto profesional del periodista, que es tan importante, ahora hasta un enfermero tiene derecho a guardar el secreto, y suprimieron al periodista en el nuevo código que tendrá que entrar en vigor, se dice que en julio, después de que lo apruebe en todos los congresos que forman junto con el Congreso General el Constituyente Permanente. Entonces, si no hacemos nada todos los periodistas, con la ayuda ahora de la comisión, ahora la comisión está en el Senado de la República, antes estaba en la Cámara de Diputados, digo, si no nos van a escuchar, esto va a ser verdaderamente pavoroso y cada día vamos a tener que estar lamentando estos crímenes. Pero además hay otra cuestión, hay 26 desapariciones forzadas, 26 compañeros desde el año 2004 para acá, son 26 desapariciones forzadas y no sabemos absolutamente nada, no se investiga absolutamente nada. Ese es el problema, y desde luego señalar perfectamente que lo de Veracruz es espantoso. Le quitó el primer lugar, primero a Chihuahua, le quitó el primer lugar a Tamaulipas, a Oaxaca, a Guerrero, y ahora tiene el primer lugar. 17 homicidios, es verdaderamente espantoso en menos de 6 años. Gracias. Teodoro Rentería Villa, por favor. Muchas gracias, con todo respeto a la mesa y a los colegas aquí presentes. Poder hablar de igual a igual es una gran oportunidad, sin embargo, es desafortunado que se pueda hacer solamente cuando hay tragedia. Cuando cae un compañero, cuando cae un colega, nos unificamos, nos solidarizamos y acudimos a las conferencias de prensa. Miren ustedes, tanto el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo como la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos venimos dando una batalla tremenda en defensa sí de los colegas, pero una defensa que nosotros siempre le hemos apostado a la parte preventiva que poco a poco hemos ido avanzando en los temas legislativos. Al senador Marco Antonio Blázquez Salinas le consta lo que se ha hecho porque él es un colega, él a fin de cuentas se aventuró a llegar al Senado de la República y le felicitamos por ello. Es ejemplo a seguir. Muchos de nosotros quisiéramos tomar la tribuna legislativa para poder avanzar rápidamente en temas que a todo mundo en el gremio periodístico nos importa, pero parece que vamos en reversa, y lo digo rápidamente. Apenas el día 8 se publican en el Diario Oficial de la Federación cambios a las leyes educativas, y ahora resulta que para ejercer la locución en la radio y la televisión mexicana ya no es necesario un certificado. Desaparece el proceso en nuestro país y ahora ahí están las consecuencias. Cualquier persona puede ocupar una tribuna, una trinchera periodística en radio, en televisión, sin mayor cultura general, sin mayor requisito que ser contratado, obviamente por intereses que pueden ser empresariales y muchas veces también mezquinos. Desapareció el requisito de la certificación de los locutores en nuestro país. Esto es aberrante, en verdad es aberrante. Tema para los senadores, Desde aquí pueden hacer una iniciativa en donde tal vez ya no sea el responsable
de certificar a los locutores la autoridad, que se le entregue a las federaciones, a las asociaciones de locutores, a las universidades de nuestro país. No podemos permitir que estas trincheras sean ocupadas por cualquiera que no sea capacitado y no cuenten con la cultura general y demuestren el conocimiento legal. Tenemos leyes pendientes que son de bienestar social para los periodistas. Estas leyes son en los estados de la República y se los explico rápidamente. Tenemos comprobado que más del 90% de los periodistas en la República Mexicana no cuentan con un contrato de trabajo, y si eso no es violencia contra los periodistas, no solamente el levantamiento forzado y el asesinato es una agresión, se los compruebo y díganme si no. Muchos de los corresponsales de los medios nacionales son propietarios o mini empresarios, tienen que pagar a su personal y su propio equipo de trabajo. Baja California publicó una ley de bienestar social impulsada por la FAPERMEX. Morelos la tiene aprobada y la vetó un gobernador. Nos dicen, es responsabilidad de los patrones pagar la seguridad social. Sí, sí es cierto, pero atrás de un reportero hay 500 formados y aquel que se atreva a levantar la voz es sustituido y siguen trabajando sin pagarles la seguridad social y obviamente sin contar con un contrato de trabajo. Y hay infinidad de temas legales. Ya comentábamos el tema tan delicado del secreto profesional. En Morelos logramos que se elevara a nivel constitucional. Es una batalla que damos en toda la República Mexicana y ahora en el Código Penal Federal se ignora al gremio periodístico cuando creo yo que como el médico o tal vez como un agente del Ministerio Público es tan delicado que el periodista deba de guardar y tenga la reserva de su fuente informativa. Los delitos de prensa, difamación, calumnia e injurias, todavía hay estados de la República en donde son delitos y no han pasado al ámbito administrativo. Y hay estados en donde las multas son elevadísimas, a tal grado que uno puede perder hasta el patrimonio por caer o ser acusado de injurioso, de calumnioso o de difamatorio. Como temas de estos hay infinidad en donde el Poder Legislativo debe de caminar y debe de beneficiar al gremio periodístico. Veracruz sí está en una crisis, pero debo de decirlo abiertamente, porque lo dijimos allá en Veracruz, convocados por esta comisión que da seguimiento a atentados en contra de la libertad de expresión. Y lo digo con mucha pena porque desde muy joven, desde niño, vivía yo en las cabinas de radio, allá en Radio 1000 y en Grupo Asir, en tantas partes donde mi padre me llevaba. Pero en México en verdad, yo creo que no existe la libertad de expresión. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos abiertos a la sesión de preguntas y respuestas. Salvador, por favor. La pregunta sería de Jorge Ricardo del periódico Reforma. Hola, buenas tardes. Quiero preguntarles si ustedes mencionan que van a solicitar a la PGR que atraiga el caso, pero hay diferencias entre los resultados que rinde una entidad federal a los resultados que cuando lo investiga las autoridades estatales. No sé si en sus estadísticas que tengan haya una diferencia. Y la segunda es específicamente cuál es la responsabilidad que ven de parte del gobernador Duarte y también si ven algún tipo de complicidad, digamos, del Poder Ejecutivo. El Ejecutivo Federal, por supuesto. Sí, bueno, lo primero es que no podemos dejar o permitir que una investigación de esta magnitud quede en manos del investigador local. Es tanto como dejarle el Vaticano a Lutero. Los resultados que hemos tenido de la facultad de atracción pues no son dignos de fiesta, no son festivos, porque carecemos, como ya señalaba aquí Teodoro Rentería Royave, de una fiscalía especializada. Finalmente, carecemos de una fiscalía autónoma. Finalmente contamos con una especializada que sí se especializa, pero no goza de una autonomía administrativa, de una autonomía de investigación o una autonomía inclusive política, sino que está ligada al esquema burocrático de la Procuraduría General de la República. En el tema de qué liga vemos, yo no puedo especular, no soy quien para involucrar a algo o a alguien sin que me conste, pero seguimos patrones, y los patrones que han seguido, que se pueden observar en el asesinato de los compañeros periodistas, es que tras la muerte del compañero vino una campaña de desprestigio en su contra, vino una campaña de criminalización encabezada por la Procuraduría local. En algunos casos se han detectado
activos, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública local o personas muy allegadas al gobernador, pero como las investigaciones no son de profundidad, sino son cosméticas, son nada más para cubrir apariencias, no podemos llegar a la realidad de los casos. Le presentaré un caso reciente, el caso de Rubén, el caso de la Narvarte. Quedó en una procuraduría, ni la especializada ni la local, en la Procuraduría del DF. Y ya conocen ustedes los resultados. Fueron los presuntos asesinos, los involucrados en la masacre, los que llevaron el curso de la investigación. Ellos decían si se movía para la izquierda o se movía para la derecha, pero al fiscal, con franqueza, una opinión personal, nunca lo vi sentado, nunca lo vi dominando la investigación. Muchas gracias. Del canal judicial. Pero quisiera, ¿ven alguna responsabilidad de parte del presidente al Ejecutivo a no… En el mismo sentido, yo no puedo especular lo que no sé y no me consta. Gracias, muy buenos días. Bueno, al principio comenté en lenguaje absolutamente análogo que qué se requiere en este país para que un gobernador sea llamado a cuentas. Y es una pregunta que escuche el que tenga oídos, es una pregunta amplia. Por eso lo digo, lo dije en lenguaje análogo, para que no se crea que estoy haciendo un señalamiento preciso a alguna entidad. Buenos días, senadores. Preguntarles si en este caso procedería ya un juicio político contra el gobernador, si estarían ustedes hablando con sus contrapartes en Cámara de Diputados y si estarían dispuestos a impulsar este tema, principalmente por las agresiones que ya han comentado y también lo que referían de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Se trata de policías estatales quienes los levantaron y no se ha escuchado, como en el caso de Iguala, que se llevaron a los Abarca, en fin, un poco esta analogía, saber si estarían dispuestos a impulsar este tema jurídico. Muchas gracias. Antes que eso, permítanme también agradecer la presencia del senador Héctor Flores, del senador José Jesús Santana y la senadora Silvia Garza, si no es que nadie me falta por aquí atrás. Muchas gracias por acompañarnos. Por parte de Acción Nacional, y en este caso permítanme hacer esa diferencia junto con el senador Blázquez, nosotros estamos dispuestos, y lo hemos platicado con las autoridades del partido también, a empujar y apoyar esta solicitud de desafuero que hay ya en la Cámara de Diputados. Fue presentada por diputados del grupo parlamentario del PRD desde la pasada legislatura y se encuentra plenamente viva en Cámara de Diputados. Hoy la situación de violencia y de inseguridad, pero sobre todo de impunidad que hay en Veracruz, nos parece que amerita claramente que el gobernador Duarte rinda cuentas, pero sobre todo que salga del Estado, que se le inicie el procedimiento de desafuero, que la PGR también proceda a investigarlo por la cantidad de desvíos multimillonarios que ha habido en Veracruz. Y hacías tú un poquito la analogía del caso de Tierra Blanca con el de Iguala y Ayotzinapa, y tiene muchas similitudes. Una de ellas eran jóvenes, fueron levantados y desaparecidos por la policía estatal, por el propio delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la ciudad de Tierra Blanca, similar a lo que ocurrió en Iguala en su momento. La gran diferencia que ocurre hoy en Veracruz es que en el caso de Guerrero se cayó el gobernador, detuvieron al presidente municipal, acaban de tener otro presidente municipal, se cayeron claramente fiscales, secretarios de Seguridad Pública. En Veracruz el gobernador sigue en su puesto, el fiscal sigue en su puesto, el secretario de Seguridad Pública sigue en su puesto. Hay solamente detenidos 3 policías y el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que por cierto era responsabilidad del propio secretario y del gobernador, haber revisado y en su momento darlo de baja porque no estaba aprobado en sus exámenes de control de confianza y le permitieron seguir operando en la entidad. Esto es claramente un delito. Esto es claramente el involucramiento claro del gobierno del Estado con la delincuencia organizada en Veracruz, que ha traído estas consecuencias. Nosotros lo que hemos exigido como partido al gobierno federal es que intervenga en Veracruz, que con la misma vara que se midió el caso de Ayotzinapa se mida también la de los 5 jóvenes de Tierra Blanca, que tienen igual valor la misma vida de un joven
o 100 o los que sean desaparecidos por autoridades estatales y que por ende pues pueda proceder en la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Veracruz. Televisión. Muy buenos días, senadores. Sin duda pueden hacer muchas cosas nosotros de igual forma ante esta preocupante situación. Sin embargo, hay un tema que creo que es el de fondo, que ya lo mencionaban hace un momento, que es, bueno, la falta de garantías de los periodistas. Son vulnerables porque no tienen derechos laborales. Hay compañeros que tengo en estados de riesgo, como Guerrero, Veracruz, que ganan 100 pesos al día. Ese es el problema de fondo. Creo que mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué podrían hacer ustedes desde la comisión para pues reforzar y para evitar que los periodistas sigan siendo vulnerables? Porque esta vulnerabilidad laboral es la que los hace vulnerables a los ataques. En el caso de Anabel, pues ya lo vimos, sale su medio a deslindarse de ella. En el caso de Rubén también Proceso lo hizo, y los periodistas están indefensos, se quedan solos ante pues estos hechos violentos de los que son objeto. Gracias. Sí, es una situación vergonzosa, ya lo decían los compañeros. Nosotros hemos estado impulsando estas reformas de bienestar social en los diferentes estados de la República. En Baja California efectivamente ya tenemos uno, donde se manejan como especies de fideicomisos para la seguridad social de los trabajadores de la comunicación y sus familias. Sin embargo, sí hemos detectado la manera como son explotados los compañeros periodistas, y no por empresas menores, incluso empresas mayores, donde el compañero termina pagando por trabajar. Casos en los que inclusive se les rentan, no es novedad, los espacios en radio y televisión, y ya se les dice, pues tú ve por tu cuota, pero lo más relevante que ahora ya hasta los espacios de prensa escrita, los octavos, los cuartos de plana, se rentan para que ahí se desplace una columna y el comunicador vaya por lo propio. Yo creo que es el síntoma de la descomposición que existe en el país. Creo que así como hay una explotación a nuestros jóvenes en muchas áreas laborales, ahora nuestra planta laboral es outsourcing, ya totalmente legalizada, donde los jóvenes de 20, 21 años no tienen más que un salario mínimo en el Seguro Social y algunos bonos más, y llegan temprano, sin más aspiración, sin más prestación social que esa. Pues los periodistas no están exentos de esta explotación. Yo sí creo que debemos de tomar el caso, primero, de la Fiscalía Autónoma. Es una situación que no podemos permitir, que se sigan dando asesinatos y las investigaciones caigan en fiscales que están claramente ligados, si no a uno, a otro interés, y no gozan de la autonomía. Y lo otro, sí hemos estado realizando foros, talleres a nivel nacional, compañera, para quizá en el curso de un año tener un documento en donde las diferentes asociaciones de periodistas, la Cámara de Diputados, nosotros mismos como senadores, podamos tener algún tipo de iniciativa que proteja definitivamente, no solo en su vulnerabilidad social, sino también en su vulnerabilidad económica y laboral a los compañeros periodistas. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, hacer un llamado al grupo de senadores para que sean más sensibles y volteen a la prensa en su actividad cotidiana, no solamente en los casos de tragedia. Es lastimoso que un medio o un periodista sea noticia por su mala situación, por el contexto que estamos viviendo. Ese es un punto. Otro es alentarlos con las otras organizaciones a que en realidad sumemos esfuerzos todos. Hay una playa de ONGs, hay una danza de cifras, hay una situación vulnerable por parte de los periodistas que tienen años cubriendo incluso la fuente del Senado, del Legislativo en la Cámara de Diputados, los compañeros de la fuente de la PGR, de la Procuraduría.
y seguimos en una situación vulnerable. No bastan las leyes, los periodistas no somos vulnerables a todo, y sí pensamos que estamos en un punto cero, en un punto de inflexión, porque hay poco tiempo también para que termine este sexenio y no queremos que la cifra aumente. Piensan ahora en un desafuero, ojalá no sea a destiempo porque este gobierno ya va a acabar, pero el otro es pensar también en calificar como una señal de alerta donde a partir de ciertas agresiones, como se hace en Europa o en Inglaterra, se le llama a cuentas a un gobernador, a un funcionario público, porque no puede ser que siga gobernando con una lista de crímenes y de situaciones tan irregulares y que está vulnerando no solamente la democracia y los derechos humanos, están cegando la vida. Ya no es la libertad de expresión, ni es la censura, ni es el soborno, ni es el chayo. Ya está privilegiando el crimen organizado con grupos paramilitares, el quitar de por medio la vida a los compañeros, como es en este caso la reciente última amenaza del compañero Álvaro Delgado de la revista Proceso. Entonces, sí llamarles a esa sensibilidad para que en la forma de legislar sea más profundo y contundente. Y otro que quizá no se toca, pero en estas agresiones tiene mucho que ver los grupos paramilitares, y si no es que el mismo ejército encubierto. En el caso de Guerrero, en el caso de Tamaulipas, en el caso de Chihuahua y ahora en este caso se presumen nexos directamente de grupos paramilitares que al menos están identificados por testigos oculares, con grabaciones por las cámaras, han sido detenidos y nadie habla de eso. Entonces, las investigaciones también debieran incluir a los grupos paramilitares y al ejército mexicano. Sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias. La última pregunta es de Isabel Ortega de SIGA, Televisión Guerrero. ¿Qué tal, senadoras, senadores, compañeras y compañeros periodistas? Es una intervención para solicitar a las y los senadores la oportunidad de que apliquen los protocolos correspondientes contra la agresión recibida ayer por el corresponsal de Proceso, nuestro compañero Ezequiel Flores Contreras. Decirles a todas y todos ustedes que ayer, mientras se protestaba contra el asesinato de Anabel Flores, mientras se manifestaban frente al Congreso local, se acercó a Ezequiel Roger Arellano Sotelo. Ezequiel se acerca también para saludarlo cuando le saluda Roger, porque él fue diputado, había sido diputado en la legislatura anterior y había sido presidente municipal de Acapetlaguaya, que es un municipio en la Costa Grande colindante con Michoacán, y la amenaza prácticamente de muerte. El caso de nuestra compañera Anabel es muy lamentable. Justamente la protesta era para que no se den casos como estos, pero la agresión ahí directa de Roger Arellano Sotelo en contra de Ezequiel Flores Contreras nos parece que actúa bajo un manto de impunidad al atreverse a llegar frente al Congreso, frente al periodista, frente a los demás compañeros y compañeras periodistas para agredirlo de manera directa. Ezequiel es corresponsal de Proceso y ha señalado en reiteradas ocasiones el vínculo de algunos políticos y políticos fundamentalmente con algunos grupos delictivos. Es el caso de Roger Arellano y quiero exponer a ustedes y solicitar, senador Blázquez, la oportunidad de que puedan platicar con Ezequiel Flores. Yo lo tengo en la línea telefónica por si desean que él exponga de manera directa su caso, pero que se apliquen los protocolos, de que no tengamos una víctima más, de que tengamos un llamado a tiempo de las autoridades federales, estatales y municipales para que se preserve la seguridad de las y los periodistas. Cuando se acalla un periodista, se acalla la sociedad, se cercena la oportunidad de que los artículos 6 y 7 prevalezcan. No solamente la libertad de expresión, es también la libertad de saber, de conocer, de estar informados, y ahí pierde toda la sociedad. Es mi solicitud. Ustedes desde la Ciudad de México sienten de manera distinta, viven de manera distinta que nosotros los que estamos en provincia.
las relaciones periodísticas, porque nosotros nos encontramos a cada momento con cada uno y una de las actoras y actores sociales, actores políticos o grupos criminales. Quienes estamos en los medios somos conocidos, damos la cara. Los demás se manejan en la oscuridad, no sabemos quiénes son y eso nos hace más, mucho más vulnerables. Es esta solicitud, es esta denuncia. Muchas gracias. Sí, como no. Compañera, nada más decirle que el caso de los protocolos, nosotros los activamos. Procuramos que sean comunicaciones lo más discreto posible, porque queremos ser una comisión de periodistas vivos, no de periodistas muertos. Y en el curso, desde que esta comisión se fundó, gracias al apoyo de mis compañeros senadores, no hemos revelado un solo nombre, ni uno solo, de periodista que haya activado mecanismos de protección. Lo hacemos por su seguridad. Entonces, todos y cada uno de los casos los tomamos, los manejamos con mucho celo sus nombres. Vemos si es conveniente pasarlos por la Fiscalía Especializada, pasarlos por el mecanismo de gobernación o, como se ha dado el caso, ir hasta su entidad a tratar de socializar con las personas cercanas a él, y en algunos casos hemos podido resolver entuertos personales que el comunicador tiene y no observa. Tan así, como se lo pongo muy fácil, que tiene como vecino a un policía que lo está amedrentando y ese policía se las cobra a niveles que ya hemos conocido. Hemos podido inclusive prevenir agresiones yendo al lugar mismo de la vecindad del periodista o de su área cercana de trabajo. Entonces tenga usted la seguridad de que el caso de Ezequiel y el caso del compañero que usted ya mencionó también están siendo, el de Ezequiel va a ser atendido y el del compañero que usted mencionó está siendo atendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Un segundo nada más, porque es algo delicado. Miren, en cuanto llegamos aquí al Senado, nos informan que el colega Pedro Sala García en Tabasco fue agredido ayer en su casa. 2 personas con cascos de motociclistas o lo golpean. Él es corresponsal del diario Tabasco Hoy, pero es dirigente de una de nuestras afiliadas de la Asociación Tabasqueña de Periodistas. Su esposa, al intentarlo defender, recibe un cachazo en la cabeza y los 2 están hospitalizados en un nosocomio de Tabasco. Es otro caso, Marco, que obviamente pues, te lo encargamos, pero esa es la gravedad y la impunidad prevaleciente.